Puebla este día. Para despertar, saludo al doctor José Loyola Trujillo. Él es profesor de Políticas Públicas de la Universidad de las Américas Puebla, y con él conversamos acerca, de este tema que en las últimas horas cambió diametralmente, la ley Arizona, la ley SB 1070. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, gracias por estar con nosotros. La invitación te la formulábamos, y es jueves, no, hoy es miércoles. No, hoy es jueves. Hoy es jueves. La formulábamos el martes, porque todo hacía indicar, todo hacía parecer que hoy, desde el primer minuto en el tiempo central de los Estados Unidos, amaneceríamos ya con la puesta en marcha de una ley altamente criticada, con un tono discriminatorio y que iba a afectar seguramente a muchísimos mexicanos que por necesidad viven allí. Cambian las cosas, y yo digo diametralmente. Sigue existiendo la ley, sigue estando en vigencia, pero bloqueada en algunos de sus artículos. Así es muy importante esa precisión, porque la ley sigue en funciones, está en vigor, pero sí hay algunas disposiciones que fueron bloqueadas o suspendidas por parte de una juez federal, inclusive las disposiciones, vamos a ponerlo así, que eran las más polémicas. Por ejemplo, aquella que le otorgaba a la policía por primera vez en la historia del estado de Arizona la facultad para verificar el estatus migratorio de alguna persona que hubiera cometido, digamos, algún delito o alguna infracción, simplemente por la sospecha. Eso sí no entra en vigor en estos momentos, pero bueno, la decisión puede cambiar una vez que se haga el análisis constitucional de la iniciativa. ¿Cuánto tiempo puede durar este análisis? Porque decíamos, entra en la congeladora, digamos, esta ley, pero ¿cuánto tiempo podría durar? Eso no tenemos manera de saberlo. Pueden ser varias semanas o varios meses inclusive, porque lo que inicia ahora es un proceso de apelación. El gobierno del estado de Arizona ha dicho, vamos a apelar a la decisión de la juez, y lo más seguro es que eso termine en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Entonces eso puede ser varios meses. Ahora, si hay disposiciones que sí entran en vigor, que tienen una afectación a la práctica cotidiana de los migrantes indocumentados. Es muy común, por ejemplo, en los Estados Unidos, que se vayan a alguna plaza, a algún centro comercial para conseguir trabajo de un día. Y ahí pasan personas que necesitan o vender, su casa, pintar su casa, cortar su pasto, y pasan por ellos estos centros comerciales. Ahora se convierte en un delito, por ejemplo, para el ciudadano norteamericano, transportar a migrantes y haberlos invitado a trabajar de esta manera, que es una práctica muy común para hacerse de su trabajo. Eso sí, es un delito, no para los migrantes, sino para el ciudadano norteamericano. Entonces, sí hay algunas medidas que entran en vigor que sí pueden tener una afectación para los migrantes. Como que de alguna manera hay candados, es decir, más bien bloqueas las partes más duras de la ley, las más, entre comillas, vistosas de la ley, pero ese tema que tú tocas es importante. Hay tres aspectos aquí como que cierran una pinza y se convierten en un problema para los mexicanos. No te puedes reunir en las esquinas con tu cartelito de que ofreces trabajo de jardinero, de fontanero, de plomero, etcétera, etcétera. No lo puedes hacer. 2. No puedes transportar a un indocumentado en tu vehículo, porque entonces tú, como conductor de ese vehículo, estás cometiendo una falta a la ley. Y 3. Un agente vial o un policía que se hace de la vista gorda, ve que de alguna manera hay una situación extraña ahí y no aplica la ley, entonces ese policía también se convierte en alguien que está violando la ley, ¿no? Así es, de hecho por eso es que decir que es una victoria es muy aventurado, porque es cierto, hay disposiciones que no entran en vigor, pero hay otras que sí van a afectar. Y ahora, también es muy probable que haya que la polarización aumente, y entonces el ambiente, político o social para los indocumentados se vuelva todavía más complicado. Va a ser muy fácil caricaturizar la decisión de la juez y decir que la juez y el gobierno de Barack Obama están con los ilegales, con los migrantes ilegales, y no con el ciudadano común y corriente de los Estados Unidos. Entonces es muy probable que veamos un ambiente político todavía más complicado para los migrantes. Y la parte contraria, aquel que se siente derrotado, aquel ciudadano en Arizona en extremo conservador que de alguna manera apoyó, fomentó la creación de esta ley, que hoy tiene este tipo de grupos, yo no sé si llamarles
paramilitares o paraciudadanos que están cazando a los inmigrantes, yo entendería que al sentirse derrotados van a tomar una posición todavía más dura. Sí, es previsible eso, que efectivamente que hay una mayor polarización y sea mucho más fácil, digamos, armar una coalición con este tipo de personas. Ahora, hay que también decirlo que este tipo de iniciativas sí tiene popularidad en los Estados Unidos, con el grueso, o sea, con una mayoría de la población, que no son ni racistas, ni mucho menos, simplemente porque a la percepción de ellos, los migrantes ilegales, bueno, sí rompieron la ley norteamericana, las leyes migratorias, hay una fila para entrar a los Estados Unidos, ellos no la hicieron, se fueron, digamos, por otro camino. Entonces, por eso es que sí, este tipo de iniciativas sí tienen un sustento, digamos, político, electoral. Entonces, estoy hablando de un 55-60% de la población que sí apoya iniciativas como la de Arizona, que vienen elecciones. Entonces, por eso creo que no es muy pronto para cantar una victoria, porque este tema va a seguir en la opinión pública y es muy fácil manipular y mover los grupos que están en contra de este tipo de... A mí se me gustaría hablar sobre un concepto que no sé si pues salga sobrando después de todo lo que hemos oído. Antes de que entrara en vigor esta ley SB 1070 se hablaba de que el gobierno de Arizona no podía deportar literalmente a los inmigrantes mexicanos o de cualquier país a su país, porque esa era una facultad del gobierno federal de los Estados Unidos, ¿cierto? Es correcto eso. De hecho, eso era una de las grandes preguntas si hubiera entrado en vigor la ley, porque digamos, las disposiciones más polémicas de la ley, porque de haber entrado, el gobierno de Arizona sí vamos a suponer, los podía detener y llevar a un centro de detención. Centro de detención que hay que decirlo tenemos en México para los migrantes indocumentados, pero el gobierno efectivamente de Arizona no puede deportarlos, es el gobierno federal. Entonces se podría presentar el escenario en donde el gobierno federal dijera, no, yo no los voy a deportar. Y bueno, hubiéramos tenido otro litigio jurídico. Sí, claro. Y era uno de los escenarios que muy probables que hubieran sucedido si hubiera entrado en vigor la ley, porque efectivamente el gobierno de Arizona no puede deportar, es una facultad del gobierno federal, y si el gobierno federal dice, no, yo no deporto porque es una detención inconstitucional, entonces hubiéramos realizado en las cortes. Doctor José de Loyola, tú eres profesor de políticas públicas y me gustaría conocer tu opinión en relación con este asunto. Desde que se empezó a hablar de la ley Arizona, aquí en México, a nivel de un gobierno federal, de los gobiernos de los estados de la República, a nivel del poder legislativo, a nivel de organizaciones no gubernamentales, de grupos empresariales, de la propia iglesia, en fin, empezamos a escuchar voces de condena y condena a las acciones, a las actitudes, a las políticas de los Estados Unidos contra los migrantes. Y nos quedamos en ese terreno, crítica a Estados Unidos. Es una de las grandes incongruencias o inconsistencias de este debate en nuestro país. Le estamos pidiendo a los Estados Unidos la aplicación de una política migratoria, vamos a decir, abierta, muy liberal, en el sentido de que, bueno, lleguen las personas y si quieren trabajar, que trabajen y no les pidan documentos. Y no vemos los detalles de nuestra política migratoria. Nuestra política migratoria es mucho más restrictiva de lo que es la política migratoria norteamericana. Hay varios ejemplos. Digamos, derechos políticos. Un migrante mexicano en los Estados Unidos se puede manifestar en contra de una ley como la SB 1070, lo hicieron. En México la propia Constitución prohíbe a los extranjeros hacer expresiones políticas. Los deportarían. En Estados Unidos, si tuviera la ley constitucional que tenemos nosotros, hubieran podido deportar a los migrantes por el simple hecho de manifestarse. Los migrantes o los extranjeros en México, muchas veces solo que por su acento los detienen y les piden los papeles, si no hay papeles, y los llevan a los centros de detención, algo que en Estados Unidos pues era lo que Arizona quería hacer y nosotros nos escandalizamos. Y es cierto, así podemos seguir con muchas otras detalles de nuestra política migratoria, que es muchísimo más restrictiva, y nosotros nos escandalizamos, pero no vemos efectivamente lo que hacemos aquí en nuestro país. Y la otra parte de la moneda, es decir, le estamos pidiendo a Estados Unidos que no le quite la oportunidad de trabajar a los ciudadanos mexicanos, y
Bueno, viene la pregunta, ¿qué es lo que está haciendo México para evitar que esos mexicanos se tengan que ir a Estados Unidos? Claro, es también una manera muy fácil de desviar el punto más importante en nuestro país. O sea, las condiciones que generaron o que motivaron la salida de estas personas. Es cierto, Estados Unidos tiene un PIB per cápita mucho más alto que el de México y por eso es muy atractivo Estados Unidos. Pero es cierto que en nuestro país no hay condiciones de progreso, de desarrollo en muchas de las zonas, sobre todo las más marginadas, de donde salen los migrantes. Y es muy fácil, efectivamente, escandalizarnos de pues las injusticias que se pueden hacer en nuestro país y no darnos cuenta que el problema verdadero, la tragedia real, sucede en México por el hecho de que se vayan los migrantes. Ahora, son las personas que tienen ánimo y ganas de trabajar y de superarse. Es un capital humano muy rico que se nos está yendo y bueno, entonces también tienen problemas serios para nuestra economía. Se ha hablado mucho de que si entra en vigor esta ley o que si Arizona se queda sin inmigrantes mexicanos, tendrían un problema grave económico porque se quedarían sin mano de obra. ¿Es cierto o es solamente pues, una idea que tenemos nosotros? No, yo creo que es parcialmente cierto, porque efectivamente hemos generado la historia de que en México los migrantes, de los Estados Unidos los migrantes hacen el trabajo que los demás no quieren hacer. Yo no estaría muy de acuerdo que eso sucede. Ahora, los migrantes sí tienen un peso económico muy importante. Y entonces lo que sucedió con la ley de Arizona es que muchos empezaron a ir y empezó a haber una afectación, no tanto de que no hubiera personas trabajando en un restaurante, sino negocios, centros comerciales que estaban enfocados en los migrantes. En ese tipo de mercado, bueno, se les empezó a comprimir y se empezaron a ir, y sí hubo una afectación, sí hay una afectación muy importante, no tanto a lo mejor por este tipo de trabajos que se quedan sin trabajadores, sino negocios que dependían o vivían del trabajo, de los ingresos que les generaban los migrantes, los grupos latinos que decidieron pues mejor irse a otro lugar. De hecho, había empresarios muy importantes del estado de Arizona que estaban en contra de esta ley porque estaban viendo una afectación económica directa a sus negocios porque se les estaba yendo un mercado muy importante. Por lo pronto, bueno, hoy la noticia es que la ley SB 1070 entra en vigor de manera parcial con aquellos puntos que de alguna manera en principio podían llegar a representar más riesgo para la población mexicana indocumentada en el estado de Arizona. Doctor José Loyola Trujillo, profesor de Políticas Públicas de la Universidad de las Américas Puebla. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, le agradecido. Vamos a atender el tema. Gracias. Buenos días.